Estamos nuevamente en Guatemala No se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala No se detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Guatemala enfrenta 5 desafíos clave para lograr la identificación de los ciudadanos con un código único electrónico. ¿Cuáles son y cómo deben trabajar las autoridades para superarlos? Lo averiguaremos en nuestro reportaje. En nuestra historia de la semana, conversamos con una guatemalteca para conocer su experiencia renovando su pasaporte en Connecticut, Estados Unidos. Descubre con nosotros cómo fue su travesía. Autenticación, biometría y token son algunos conceptos relacionados con la identidad digital. Para comprenderlos, un experto acepta el reto en nuestro cronómetro de la semana. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. ¿Te imaginas un mundo sin tecnología? Estamos tan acostumbrados a ella que resulta casi imposible pensarlo, ¿verdad? Y más en un mundo actual en el que ya no es considerada un lujo sino una necesidad. Pero ahora imagínate una Guatemala en la que la tecnología sea aplicada en todos los servicios que realizamos como ciudadanos digitales con una entidad de gobierno o algún servicio público, como por ejemplo recoger nuestra licencia de conducir, revisar tu banca en línea en cualquier parte del país o algún trámite pendiente en tu universidad o colegio. Qué fácil y rápido sería este proceso. Claro, y es que en Guatemala nuestra realidad sigue siendo la misma, con procesos lentos y papeleo excesivo. Y es que para evitarnos estos papeleos engorrosos y agotadores, hacer uso de una plataforma de gobierno que reconozca nuestro CUI y almacene nuestra información de vida como temas médicos y de identidad sería lo más ideal para todos. ¿Qué tan empinado es el camino hacia la digitalización y cuánto nos falta en Guatemala para lograrlo? Te lo contamos a continuación. ¿Te imaginas un mundo sin tecnología? Estamos tan acostumbrados a ella que resulta casi imposible pensarlo, ¿verdad? Y más en un mundo actual en el que ya no es considerado un lujo, sino una necesidad. A ver, pero ahora imagínate una Guatemala en la que la tecnología sea aplicada en todos los servicios que realizamos como ciudadanos digitales, con una entidad de gobierno o algún servicio público, como por ejemplo recoger nuestra licencia de conducir. O tal vez revisar tu banca en línea en cualquier parte del país. O algún trámite pendiente en tu universidad o colegio. Qué fácil y rápido serían estos procesos. Claro, y es que en Guatemala nuestra realidad sigue siendo la misma, con procesos lentos y papeleo excesivo. Y es que para evitarnos estos papeleos engorrosos y agotadores, hacer uso de una plataforma de gobierno que reconozca nuestro CUI y almacene nuestra información de vida, como temas médicos y de identidad, sería lo más ideal para todos. ¿Qué tan empinado es el camino hacia la digitalización y cuánto nos falta para lograrlo? Te lo contamos a continuación. Guatemala no se detiene. Para dar el salto a un gobierno con servicios electrónicos, Rodrigo Arias, consultor del CIEN, considera que se debe empezar por la identidad digital. Identidad digital es la que permite que de forma segura, confiable, o sea, que genere confianza y remota, el ciudadano pueda realizar de forma virtual todas las operaciones todas las transacciones que tradicionalmente hace de forma presencial. Sin embargo, Guatemala debe afrontar un camino con 5 retos para lograr un país con servicios electrónicos. Estos son brecha de conectividad,
desconfianza y resistencia al cambio, seguridad de las plataformas, regulación y liderazgo político. Según el estudio Data Reportal de 2023, más de 7 millones de guatemaltecos no tienen acceso al Internet. Este es un desafío para la implementación de la identificación digital única. Otro aspecto es la resistencia al cambio que puede existir en esta transformación digital en el país. Todavía no tenemos un país totalmente inclusivo con el tema digital, con el tema de la informática. No hemos llegado a todas partes y eso es algo que hace falta muchísimo. No hay forma de hacer servicios digitales si no ha llegado las telecomunicaciones, no ha llegado la evolución a todos lados. Es importante. Al lograr el acceso a dispositivos y cobertura de Internet en todo el país, el alfabetismo digital cobra relevancia para avanzar y superar otro reto. Realmente como país debemos de hacer ese esfuerzo de alfabetizar a toda nuestra población digitalmente, porque entonces ese temor de que si yo presiono un botón eso se va a descomponer, pues empieza a disiparse. Según José Klastornik, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Crecimiento de Uruguay, hay varias rutas que se pueden implementar para avanzar en este aspecto. Existen muchas formas de trabajar. Una forma es exigir que todas las instituciones tengan un responsable de datos que sea ante la unidad reguladora el responsable de las buenas prácticas de gestión de datos que cuiden el uso seguro y la privacidad y la protección de los datos que tienen a su cargo. Otro es cómo uno sensibiliza a la gente. En el caso nuestro empezamos con unas campañas con los chicos de la escuela, desde la niñez. Otro obstáculo por afrontar es la seguridad en las plataformas. Las leyes como la protección de datos y la simplificación de trámites son solo el inicio de cómo debe ser regulada nuestra vida digital. Esto cuando podamos identificarnos con nuestros dispositivos tecnológicos en lugar de cualquier documento físico. También es una tarea del gobierno crear esas plataformas seguras, fáciles de usar, que cuando yo suba información esté tranquilo de que mi información va a estar ahí. La regulación es otro aspecto en el que se debe trabajar. Según el estudio Delitos Informáticos en Latinoamérica, Guatemala es uno de los países menos actualizados en cuanto a ciberdelito en sus leyes. Solamente es superior a Haití, Nicaragua y Cuba. La legislación, creo que ese sí es un tema muy particular del Congreso. El legislativo tiene que preocuparse por legislar sobre temas de informática. Hoy no hay una ley de ciberseguridad en Guatemala. Nadie sabe qué son instituciones críticas o infraestructura crítica. Hay muy poquitas personas que saben qué es eso y es básicamente la infraestructura que nos brinda servicios de primera necesidad. Hay un punto importante para completar el camino. Se trata de liderazgo político. ¿Quién puede guiar esta tarea? GAE, que es este gobierno abierto y electrónico que de alguna forma pues tiene funciones únicamente de transformación digital, pero podemos reorientarlo para hacer funciones en pro de un gobierno digital. Guatemala puede completar este camino para que los ciudadanos tengamos acceso a los servicios de gobierno desde nuestro celular, computadora o tablet. Como dije, yo creo que Guatemala tiene la capacidad, la SAT es mi mejor ejemplo de cómo se implementó con una firma electrónica desmaterializada, porque uno la usa cuando llega al sitio. Yo creo que el único elemento que hace falta es voluntad política para implementarlo. Guatemala no se detiene. Mi nombre es Ana Isabel Antillón, soy la coordinadora del Eje de Certeza Jurídica de Guatemala no se detiene.
¿Puede Guatemala llegar a tener identidad digital única para sus ciudadanos? La identidad digital la debemos pensar desde diferentes ámbitos. Uno de ellos, por ejemplo, se puede pensar que es la información nuestra en los diferentes perfiles sociales o de compras en línea. Sin embargo, para efectos de nuestra información personal que obra en diferentes archivos públicos, es importante que podamos tener una identidad digital única. Es decir, que desde un solo usuario y una sola palabra clave, que puede ser a partir del Código Único de Identificación Personal, tengamos acceso a toda nuestra información que obra en archivos públicos y a la vez podamos también gestionar diferentes trámites ante las instituciones públicas. Ese es el camino que muchos países han iniciado su tránsito desde hace una década aproximadamente y hacia donde nosotros aspiramos llegar. Esto seguramente representa un beneficio en reducción de tiempo, de costos para los ciudadanos que puedan acceder a esta información. Y además, esto va a brindar mayor certeza jurídica para la información del ciudadano. Guatemala no se detiene. Quédate con nosotros porque al regresar descubriremos cuáles son los primeros pasos que permitirán al país acercarse a la implementación de la identidad digital única. Sigue en sintonía. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Qué bueno que continúas con nosotros aquí en Guatemala no se detiene, y si apenas te estás uniendo en esta transmisión, déjame contarte que estamos descubriendo qué sencilla haría la vida de los guatemaltecos contar con una identidad digital única para simplificar muchos de los procesos de trámites que realizamos día con día. Y bien, existen algunos pasos a corto plazo que debemos llevar a cabo para lograr este futuro digital que tanto anhelamos. Vamos a verlo más a detalle en esta última parte de nuestro reportaje de la semana con Jimena Santiago. Guatemala no se detiene. El camino digital todavía es largo para que el país lo pueda recorrer y serían 10 años que tardaríamos en completarlo. Uno de los primeros pasos puede ser la creación de una pasarela de pagos, que nos llevaría unos 8 meses. Una pasarela de pagos es un intermediario digital que permite usar nuestras tarjetas de crédito o débito de forma segura para comprar en tiendas físicas o en línea. Este funciona como un puente entre uno, la tienda y el banco, lo cual podría aplicarse también a los trámites gubernamentales para hacerlos más fáciles y seguros. Realmente yo creo que hoy día podemos fácilmente hacer una pasarela de pagos, ya sea con una iniciativa privada que dé el servicio de pasarela de pagos a todas estas entidades de Estado, o a nivel de Estado también, que se haga esa iniciativa de un proyecto de una pasarela de pagos de Estado. ¿Cuál será lo más rápido? Pues el Estado a veces es un poco lento, la iniciativa privada por lucrar pues puede dar ese servicio, a ver cuáles de los dos resurgen más rápido, pero creo yo que ya es meritorio hacer una pasarela de pagos a nivel de Estado. Desde la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto Electrónico plantean otros pasos para avanzar en este camino. Es necesario plantear una ley de protección de datos, que también en eso estamos trabajando, y que se evite que esos datos puedan ser utilizados de forma anómala, no solamente en la venta de datos. Creo que todos somos sensibles a ello, a todos nos llaman a cada rato para ofrecernos productos o cualquier cosa por parte de empresas, pero lo más delicado es que si se da una ruptura institucional, una ruptura de la democracia, por ejemplo, ¿cómo se van a usar esos datos?
Uruguay ya completó este recorrido y cuentan con una identidad digital única, un esfuerzo que comenzaron hace más de 20 años. Prácticamente las primeras cosas que tuvimos que hacer fue generar la institucionalidad y el marco legal de la Unidad Reguladora de Privacidad y Protección de Datos. Y a todo el tema de ciberseguridad, el tema de privacidad y protección de datos engloba bajo un gran paraguas que se llama confianza. Cómo se genera confianza en el uso de estos instrumentos, cómo uno garantiza que existen salvaguardas para cuidar la información. Guatemala puede guiarse de ejemplos de éxito para trazar el camino, el cual Eric Kusch, coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, plantea que existen 3 pasos para comenzar. Lo primero, como le digo, la gobernanza, definir un marco normativo. Como no hay un ente rector, entonces hay que coordinar. Esa sería la primera acción que estamos promoviendo, la coordinación entre las instituciones que tienen que ver con la transformación digital. Segundo, generar un marco normativo. Lo otro es que se empiecen, ya lo estamos haciendo, en la implementación de la ley de simplificación, pero digamos retomando, evaluando cómo se ha simplificado, si funcionan los sistemas, si no funcionan. Para que cada ciudadano cuente con una identidad digital única, es necesario comenzar con la creación de una pasarela de pagos. Además, que la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico coordine la tarea de impulsar un marco normativo en el que se incluyan leyes para la protección de datos y ciberseguridad, así como la evaluación de la aplicación de la ley de simplificación de trámites. Solo así superaremos los desafíos como país y los guatemaltecos tendrán la total confianza de compartir sus datos y así encaminarnos a tener una identidad digital. Bueno, ya lo ves, ese es el camino que nos falta por recorrer para llegar a nuestra meta, la digitalización, tal y como lo han hecho otros países como Estonia o Nueva Zelanda. Un proceso que, como descubrimos en nuestro reportaje, puede ser largo, pero muy beneficioso para todos los guatemaltecos. Y sí, hay que reconocer que ante la falta de una digitalización general en nuestro país, hay algunos conceptos relacionados con la identidad digital con los cuales aún no estamos tan familiarizados, y qué mejor manera de aclarar este panorama que con la guía de expertos en el tema. Para ello nos acompaña Roger Díaz, quien es catedrático de la Universidad del Valle de Guatemala. Roger, bienvenido a Guatemala no se detiene. Muchas gracias. Le explico la dinámica del cronómetro. Tiene 30 segundos para responder cada pregunta. En caso que quiera argumentar más acerca de ese tema, solamente tiene que presionar el botón que tiene en su lado derecho. Roger, en este mundo digital, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos la palabra autenticación? Pues la autenticación implica la verificación de la identidad de una persona. Esto se puede hacer a través de contraseñas, pines biométricos como huellas dactilares o reconocimiento facial, o incluso la mezcla de varios de estos métodos. Al final lo que se busca es poder verificar que la persona que intenta ingresar a un sistema o programa sí es quien dice ser. En la Internet también hay riesgo con nuestros datos. ¿Tiene algo que ver eso con la privacidad?
Totalmente. La privacidad realmente es el derecho y la capacidad que tiene una persona para poder controlar el acceso de la información personal. Entonces, en el ámbito digital, esto es prácticamente cuidar esta información personal de las personas para que no sea tomada por terceros para hacer actos fraudulentos o algún otro tipo de malicia. Roger, ¿y qué significa una firma digital cuando justamente llenamos un formulario y nos pide una firma digital? ¿A qué se refiere? Ok, una firma digital es un mecanismo criptográfico. Esto se utiliza para poder verificar la autenticidad y legalidad de algún documento. Entonces, estos algoritmos criptográficos lo que hacen es generar contraseñas que son únicas y con eso se puede verificar que el documento tiene una trazabilidad y que viene del origen que se espera. Como usuario siempre me piden una contraseña, cumplir con una serie de requerimientos, con un código. ¿Eso guarda relación, Roger, con el token? Claro, totalmente. Un token en el ámbito digital es un dispositivo físico o un software que lo que hace es generar códigos aleatorios temporales. La finalidad es poder verificar la identidad de un usuario. Entonces, estos tokens son utilizados para poder acceder a sistemas altamente protegidos. Esto lo que nos da es una extra seguridad de la información. También, Roger, se escucha mucho, por ejemplo, de que te hablan en cuanto a tus datos de cuidado con una usurpación de identidad. Le pregunto, ¿eso es viable? Sí, es totalmente viable. La usurpación en general a lo que se refiere es a suplantar la identidad de alguna persona con fines fraudulentos o no legales, ¿verdad? Entonces, en el ámbito del software, esta usurpación de identidad lo que hace es tomar los datos de una persona, todos sus datos personales, y utilizarlos, por ejemplo, podrían ser las contraseñas, los nombres o alguna otra información sensible para hacer actos ilícitos. Roger, y ya para finalizar con nuestro cronómetro del día, ¿qué es la biometría y realmente sirve para algo? La biometría yo les diría que es de lo último que hay en tecnología para hacer autenticación de usuarios, y esto prácticamente es tomar la información, por ejemplo, de huellas dactilares o de la cara. Eso se pasa a información ya como podríamos decirlo unos y ceros, que son códigos únicos, y esto ayuda a que solamente el usuario dueño de la cuenta sea quien ingrese a los servicios. Excelente, Roger, muy importante para tomar en cuenta en casa. Y ya para finalizar y aprovechando tu presencia acá en el set de Guatemala No Se Detiene, un consejo final sobre la importancia de la identidad digital, porque mucho se habla pero poco se conoce. Claro, mi consejo final sobre la importancia de la identidad digital es, por favor, cuiden bastante sus datos personales, así como cuidan, por ejemplo, su DPI o alguna otra identificación, porque al final es exactamente lo mismo. Si cuidan esta información personal, pueden prevenir cosas como la usurpación de identidad y que personas con malas intenciones utilicen esta información para realizar transacciones no autorizadas. ¿Quién más que nosotros para poder cuidarla y resguardarla? Roger, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el set de Guatemala No Se Detiene. Muchas gracias, Alberto, es un gusto. Siempre bienvenido con nosotros Roger Díaz, quien es catedrático de la Universidad del Valle de Guatemala. Nosotros acá seguimos con más información importante para usted.
Bueno, y no todo es color de rosa en la tecnología. Como todo avance que tiene que ver con la era de la inteligencia artificial, hay riesgos de seguridad. Los ciberdelincuentes y el crimen organizado que se especializa en el robo de información tiene a muchos gobiernos como blanco, incluido el de Guatemala. Buscamos un experto que nos hable de estrategias que se deben aplicar para proteger una de las cosas más valiosas que tenemos los usuarios. Se trata de los datos. Yo soy Mauricio Nane, soy gerente general de CISAP, Sistemas Aplicativos S.A., que es una empresa que nos dedicamos a ciberseguridad, y esto es Pregúntale al experto. La información que los gobiernos tienen de los ciudadanos es información muy valiosa. La motivación principal, o una de las principales motivaciones de, les vamos a llamar actores maliciosos, es financiera. Tratar de monetizar de alguna manera la información que logran robar. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es extorsionar a la institución con que van a divulgar o no van a devolverle sus datos a la institución. Es decir, ellos penetran las defensas de la institución, instalan algún código malicioso que cifra la información y después le piden una rescate a la institución a cambio de sus datos. Puede ser que los datos la institución los tenga respaldados y pueda recuperarse o no. Y la otra forma de extorsión es publicar los datos. Los atacantes, lo primero que van a tratar de hacer, o van a hacer, es perfilar a su víctima. Entonces comienzan a obtener toda la información públicamente disponible de las defensas de la víctima. La víctima, en este caso, una institución que tiene la información de los ciudadanos, como el registro de los ciudadanos, el registro de las personas o la autoridad de impuestos o cualquier institución que tenga información de los ciudadanos. Una vez lograron perfilar, van a tratar de aprovechar debilidades que tenga esa defensa de la institución. Si encuentran debilidades, las tratarán de explotar. Estas debilidades les llamamos vulnerabilidades. Si la institución no tiene actualizadas todas sus defensas y todos sus programas, todo su software, van a tratar de penetrar y acceder donde están los datos. Una vez llegaron a donde están los datos, si tienen los permisos o lograron obtener los permisos, van a extraer esa información. Estas instituciones tienen que crear toda una serie de capas de seguridad desde afuera hacia adentro. Le llamamos el perímetro, lo que está expuesto al Internet, y después una serie de capas hasta llegar a los computadores, tanto de trabajo como los servidores, y que todos estos estén asegurados. Otra es indispensable mantener todo el software actualizado. Los programas de computación son aparatos sumamente complejos, muy grandes, y que muchas veces tienen vulnerabilidades que van a ir siendo descubiertas en el camino. Entonces, si hoy estoy seguro, eso no me garantiza que voy a estar seguro mañana. Mañana a lo mejor alguien descubre una vulnerabilidad a lo que ya tengo. Yo tengo que ir a actualizar mi software para que deje de ser vulnerable. Guatemala no se detiene. ¿Cuánto
¿Cuánto le falta a Guatemala para tener servicios electrónicos de identidad electrónica con biometría o firma digital? Bueno, nosotros podemos citar algunos ejemplos de buenas prácticas que ya se realizan en Guatemala. Por ejemplo, podemos acceder a servicios prestados por entidades privadas utilizando ya controles biométricos. En este caso estoy hablando de los servicios que eventualmente pueda prestar la banca privada. Por otro lado, también tenemos dentro de las instituciones públicas un claro ejemplo como es la Superintendencia de Administración Tributaria, en donde ya se utiliza la firma electrónica para la autorización de diferentes documentos. Sin embargo, no todas las instituciones del sector público tienen este beneficio, por lo que es muy importante que los guatemaltecos contribuyamos a la construcción de una agenda digital de país, es decir, esa línea hacia donde queremos llegar como guatemaltecos en cuanto a la agenda digital. Esta agenda digital debe incluir aspectos como políticas públicas, legislación para la protección de datos y la información, para proteger de los delitos cibernéticos y también el financiamiento necesario para alcanzar una infraestructura digital para todos los guatemaltecos. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Estamos de vuelta en Guatemala no se detiene y continuando con este tema de la identidad digital, déjame contarte que no solo a los guatemaltecos que residimos en el país nos está afectando el rezago de la digitalización de trámites de gobierno. En Estados Unidos, muchos compatriotas se están viendo afectados también con este tema. Platicamos con uno de ellos para conocer las barreras a las que se ha enfrentado y lo que le pide a las autoridades. Vamos a verlo en nuestra historia de la semana. Hace 10 años que Amsi Higueros vive en Connecticut, Estados Unidos. Allí renovó su pasaporte, un trámite para el cual viajó al Consulado General de Guatemala en Nueva York, un trayecto de aproximadamente 160 kilómetros. Ya hace años atrás sí tramité lo que es mi pasaporte y podría decir que a diferencia de años atrás a lo que es lo actual, es bastante complicado ahora hacer un trámite. Acá uno tiene que ir ya sea a la página o tratar de llamar para programar una cita y cuando usted lo hace tiene que ir a lo que es a Nueva York. Y bueno, de donde yo vivo son como, se podría decir, 40 minutos a 50 minutos dependiendo, ya sea en carro o en el tren. El pasaporte lo recibió en su casa luego de 2 semanas. Sin embargo, no todos los guatemaltecos en Estados Unidos logran completar el trámite a tiempo. Si uno tiene un trabajo que es flexible y le puedan a uno dar el día para poder hacerlo, no se complica tanto, pero bueno, hay trabajos en los que definitivamente a veces es muy difícil pedir un día libre, entonces sí se complica bastante. Y también el tener que viajar, ya sea que la persona no tenga un carro, tiene que tomar el bus o el tren, lo cual ya sale algo caro. A estos tiempos ya están bastante caros los tickets para poder viajar para allá. Mis compañeros del trabajo me han comentado que se les ha complicado bastante. Incluso había uno que tenía una cita porque él pensaba salir del país y solo le hacía falta su pasaporte, pero se le atrasó. Entonces tuvo que quedarse otros meses extra a esperar para poder recibirlo. Para AMSI, la digitalización de la identidad podría facilitar estos trámites a los guatemaltecos que viven fuera del país. Yo creo que sí sería una buena idea, ya que considero que ahora todo el movimiento es así, a través del teléfono y todo. Entonces, si se podría hacer todo digital sería mucho mejor para facilitar más fácil las cosas. Tal vez sí sería en eso de tramitar un poco más rápido los documentos y no tener que complicar tanto el hacer un trámite, algo que sería un poco más fácil para uno, ya que uno pues
se la pasa acá ocupado trabajando y con muchas cosas encima, entonces a veces es como que muy estresante poder solo tener que tramitar solamente un documento, que no se haga tan fácil. Guatemala no se detiene. ¿Por qué es importante que el guatemalteco conozca y demande servicios digitales y rápidos al Estado? Bueno, es de gran importancia que el ciudadano se interese y participe en todos estos ejercicios y además los demande, porque el protagonista de un trámite y de un servicio público es efectivamente el ciudadano. Entonces es muy importante la retroalimentación que puedan brindar hacia las instituciones públicas para mejorar esos servicios, para que tengamos un mejor y más fácil acceso. Si nos involucramos, pues se va a ver beneficiado no solamente el inversionista que en el extranjero quiere venir a invertir en Guatemala, sino también el ciudadano guatemalteco que está en el interior de la República o también el guatemalteco que vive en el extranjero. En Guatemala no se detiene, nos tomamos muy en serio la opinión de la audiencia y más en un tema como el de esta emisión que involucra los servicios digitales del ciudadano. Por eso vamos a ir con Jimena Santiago para revisar qué opinan los guatemaltecos sobre las posibilidades de llegar a tener servicios de identidad digital en la virtualidad, como en los países de primer mundo. Jimena, cuéntanos qué fue lo que encontramos en las redes sobre este tema. Gracias, Alberto, y por supuesto que queremos saber qué opina nuestra audiencia sobre el tema de hoy, y por ello les preguntamos en nuestras redes sociales. ¿Cree que en Guatemala lleguemos a tener un DPI electrónico o por identificación facial? Bueno, y comenzamos con el comentario de Lizzy Rodas, quien dice que a pesar de que en Guatemala contamos con la calcomanía del vehículo y la tarjeta de circulación electrónica, aún la solicitan impresa. Mientras que Hugo López, quien es nuestro fan destacado en Facebook, asegura que en el país nos saltamos una serie de protocolos de seguridad, pero luego no hay nadie que responda en caso de algún problema. Por su parte, Maker Peace Wagner, otro fan destacado de nuestro Facebook, expresa lo siguiente: con la burocracia estatal es más fácil que regresemos a la cédula de vecindad llenada a mano o a máquina de escribir. Por su parte, Hermincito considera que puede ser por un chip, pero estima que esto sucedería hasta el año 3000. Y Javier Francisco Armas cree que es más fácil que los pasaportes los entreguen el mismo día a que esto suceda. Bien, ¿qué piensas tú allá en casa respecto a contar con DPI electrónico o con una identificación facial? Te agradecemos nuevamente por comentar en nuestra publicación de la semana. Y recuerda que estaremos leyendo tus opiniones, así que no olvides interactuar con nosotros respecto a los temas que abordamos aquí en Guatemala no se detiene. Continuamos con más. Guatemala no se detiene. Y bueno, quizá los procesos y trámites en el país pueden llegar a ser muy lentos y desesperantes. Todo lo contrario a nuestra emisión de hoy, que en un abrir y cerrar de ojos llegó casi a su fin. Pero, ¿qué te parece si antes de despedirnos sacamos conclusiones concretas sobre todo lo aprendido esta noche? Vamos a hacerlo en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. La implementación de una identidad digital única requiere del liderazgo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico para establecer un marco normativo que incluya leyes para la protección de datos y ciberseguridad, así como una evaluación respecto a la aplicación de la Ley de Simplificación de Trámites. El gobierno debe proteger la información de los ciudadanos ante un ataque cibernético. Para ello es importante crear una serie de capas de seguridad desde los datos que están expuestos en Internet hasta los accesos a dispositivos electrónicos.
Asimismo, mantener el software actualizado. Cuidar de nuestros datos personales es tan importante como proteger nuestro DPI u otras identificaciones. Esto nos ayuda a prevenir la usurpación de identidad y el uso indebido de nuestra información. Guatemala no se detiene. Llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana. Guatemala no se detiene.